Los insectos, o al menos unos seres muy parecidos a los insectos, han sido descubiertos por los humanos en unos túneles abandonados en una cierta ciudad. Por el miedo de que estos monstruos salgan a la superficie, los humanos hicieron explotar las entradas y salidas de los túneles, sin saber que eso no serviría de nada. Hoy veremos la continuación de M. Rojo, una terrorífica historia con varias temporadas subidas a internet que cuentan historias que parecen reales. Literalmente hay personas en los comentarios del primer video que me preguntaron si estas historias eran reales o solamente eran historias inventadas. Le mando un enorme agradecimiento a los 7 miembros del canal por su apoyo para crear estos videos y sobre todo a ti por ver este video completo, porque lo vas a ver completo, ¿verdad? Nacho, agárrate los pantalones. Traigan sus bebidas y palomitas favoritas porque estoy a punto de contarles la segunda temporada de M. Rojo. John, are you still there? It's me, Father Roden, and I must congratulate you on your sacrifice. You did this. Aquí se nos presenta un aviso de emergencia de un oficial llamado Daniel Estaramuza. Dice estarse comunicando con la comisaría número 111 del condado de Queens en la ciudad de Nevada. Dice estar en un lugar llamado Island Parkway en la dirección del oeste. Este tenía la misión de hacer una revisión en toda el área, debido a diversos reportes de ciudadanos que decían haber visto un enjambre de insectos tan grande que causaba una congestión en el tráfico local. El problema es que este enjambre seguía creciendo y casi estaba a punto de alcanzarlos a ellos. Mientras leía el reporte se le hacía muy curioso que todos mencionaban una polilla gigante. Él se sorprende muchísimo, pero trata de pensar que esto es alguna clase de palabra clave o algo así. Solamente pasan unos minutos y comienza a recibir llamadas de civiles diciendo la misma palabra que los oficiales: polillas gigantes. Es aquí cuando empezamos a ver pruebas tomadas por los oficiales que fueron a ver en persona estas llamadas de auxilio. Lo primero que podemos ver es un enjambre de polillas que comenzaba a rodear los edificios cercanos, las autopistas junto con toda la zona, y lo peor de todo, una foto donde se nos muestra a un hombre que fue atacado por un enjambre de polillas. Esta persona logró sobrevivir y fue llevada de emergencias a un hospital donde permanece con heridas muy graves. Se logró encontrar un extraño saco con características biológicas que estaba adherido a las paredes de un edificio residencial. Una extraña criatura insectoide que deambulaba por las calles. Esta emitía un horrible zumbido que fue medido a 65 decibelios. Me tomé la libertad de buscar qué podría significar esto, y encontré que 65 decibelios es lo equivalente a un grupo de gente conversando en voz alta, por ejemplo en un restaurante, por teléfono o conversando por las calles. También se avistaron varias criaturas que fueron fotografiadas por algunos civiles en una de las autopistas y las calles. Una de esas polillas medía hasta 15 pulgadas y presentaba peculiares tentáculos en sus cuerpos. Algunas llegaban a ser tan grandes como esta, que fue fotografiada hace 2 noches en Cortland, Nueva York. Durante la semana siguiente se reportaron múltiples enjambres de polillas por todo el condado de Queens que mostraban una alta agresividad al contacto con la piel humana. En respuesta a todos estos hechos, las autoridades prepararon equipos de control de exterminio de plagas. En estos operativos, 3 trabajadores resultaron heridos. Estos trabajadores reportaron que al entrar en contacto con estas polillas, es como si la piel se les volviera gelatina. Y en el peor de los casos, toda tu extremidad se deforma con extraños apéndices de rasgos parecidos a los tentáculos. Estamos viendo el transcurso de la historia después de que los oficiales de Estados Unidos hicieran explotar los túneles subterráneos. No sabemos cómo, pero supimos que estos monstruos ya existían y coexistían con la humanidad desde antes de su descubrimiento. Ver estas historias de terror y suspenso que me ponen la piel de gallo en la ciudad de Nueva York, la policía cerró inesperadamente las inmediaciones de uno de sus parques más famosos debido a un aviso del Servicio Estatal de Salud. Rápidamente, agentes del riesgo biológico ingresaron a la ciudad inmediatamente cuando se les dijo que aparecieron unos cuerpos peculiares. Estos habían estado posados en los árboles antes de que comenzaran a caer todos al mismo tiempo. Los ciudadanos no dejaban de decir que estas extrañas criaturas no dejaban de retorcerse en el suelo como si experimentaran algún tipo de sensación. Una testigo que fue entrevistada mientras paseaba con su novio y su perro dice que su perro empezó a ponerse alerta sin ningún motivo. Cuando esa cosa cayó al suelo, el pobre perro perdió todo su valor y ahora quería escapar con todas sus fuerzas. Dijo que nunca había visto un animal huir tan desesperadamente. Se llevaron estas extrañas criaturas a un área de investigación subterránea, y en todas y cada una de ellas se veía una forma similar a la de una polilla, pero siempre con extrañas malformaciones en forma de tentáculos en sus cuerpos. Incluso cuando el espécimen estaba sin vida, sus tentáculos continuaban moviéndose como si quisieran proteger el cuerpo principal. Los científicos empezaron a creer que en lugar de mutación de especies, podría tratarse de un experimento fallido de algún tipo por cruzar varias especies diferentes. Esto se propuso ya que encontraron lo que parecían ser órganos humanos dentro de estas criaturas. Eran como una mente colmena que recibía órdenes de algo o alguien más grande.
Mientras más pasaba el tiempo, más descubrimientos escalofriantes se hacían. Se descubrió que en realidad esos extraños tentáculos no eran otra cosa que dendritas hiperdesarrolladas de neuronas humanas. No se sabe cómo, pero algo había causado que el sistema nervioso humano se fusionara con el cuerpo insectoide. Aquí nos aparece un aviso que nos explica un video y experimentos con abejas a las cuales se les ha expuesto a la carne de estas criaturas extrañas. A primera vista no parecía haber nada extraño, pero los especialistas vieron cómo las abejas intentaban mantenerse lo más alejadas posibles de estas cosas. Algunas abejas incluso lucharon entre ellas por la posición más alejada de estas criaturas. Lo más curioso de todo esto, a mi parecer, es que los humanos no presentimos ese miedo irracional hacia estas criaturas extrañas. Tal vez sea por sus recién descubiertos genes humanos y tal vez eso tenga algo que ver con que no nos repele como a los animales. Pero si me lo preguntan, lo más curioso de todo es saber que hay personas que aún no han descargado Gatos contra el Mundo en la Play Store. Lo siguiente que podemos ver es una imagen de lo que parecen ser iglesias con un cielo rojo y un texto que nos dice: el siguiente material corresponde a una de las investigaciones de las sectas más extrañas y excéntricas que jamás haya existido en Estados Unidos. Se supo que desde sus inicios en estado de Vermont en 1951, el culto llamado M. Rojo se ha extendido por todo el territorio americano, haciendo que rastrearlo sea tan difícil, así como difícil es entender sus extrañas creencias. El siguiente video fue grabado en unas noticias del Canal 2 en mayo de 1988. Channel 2 News with Dave Young, Jim Conrad, and Glenn Gerbert's weather. Channel 2 News, Denver's first late newscast. Good evening, it's 9 o'clock in Denver, and thank you for joining us. They're trying to unravel a UFO mystery in Cheyenne tonight. Something hovered over the city early Wednesday morning. The National UFO Center says that something was probably nothing more than twinkling stars, but some people in Wyoming are not convinced. We have two reports tonight, beginning with Channel 2's Julie Hayden. Hey, you're not busy. I'd like you to look at something. I got something spotted up here in the sky. I can't figure out what it is. This is a picture of the unidentified flying object that hovered over Cheyenne early Wednesday morning. Engine 1, ambulance assist, fasten vehicle forward. Cheyenne's 911 dispatch got the call about 2:30 from a police officer looking for help figuring out just what it was he was looking at. Check your book there, see if you have a number for, a direct number for Denver Center. Es algo extraño, pero estas fotografías presentadas a la televisora pasaron muy desapercibidas en su tiempo, según nos cuenta la historia. Ahora está claro para nosotros de qué se trataba, pero en 1988 no dejaban de pensar en ovnis y objetos del espacio exterior. El video que acabamos de ver fue grabado por una persona llamada John Z en 1991. John había ingresado accidentalmente en unas instalaciones ganaderas privadas sin darse cuenta durante su viaje. Su esposa, quien iba en el asiento del copiloto, tomó esta foto de una capilla y esta casa en llamas. Lo curioso de todo esto es que la cámara de esta pareja fue lo único que se encontró. Para este punto la historia continúa y se nos traslada a un famoso incidente en Jackson Lake Lodge. Este se trata de una serie de hoteles fundados en 1955. No eran nada del otro mundo y daba las comunidades normales que se presentan en todo este tipo de establecimientos, pero fue en uno de estos establecimientos en donde ocurriría uno de los sucesos más extraños jamás registrados hasta esa fecha. Después de su increíble éxito cosechado a lo largo de los años, en el año 1989, más o menos a mediados de agosto, de la nada y sin previo aviso, el centro fue invadido por un enjambre de polillas. Todas eran de diversos tamaños y habían invadido cada rincón y zona accesible dentro del hotel de Jackson Lake.
Se hicieron evacuar a todos los clientes inmediatamente, pero eso no impidió que algunas personas recibieran ataques de estos insectos, causando reacciones alérgicas masivas en la piel. Lo que nos muestran a continuación son imágenes tomadas por los residentes en el momento del ataque. Estos insectos más grandes no eran nada normales, y sus formas eran tan raras y aterradoras que muchos residentes ni siquiera podían explicarlas a las autoridades. Lo siguiente que podemos escuchar es una grabación de una misa celebrada el 4 de abril de 1954 por un padre llamado Rodin. Este nombre es muy importante para la historia, así que no se olviden de él. Please, everyone, take a seat, blood brethren. Today is an incredibly significant day for the future of our church. We have placed our trust in the grace of our Savior, who stands as the hand of the one God. This dawn, while conducting my prayers, I received a direct revelation from my Oroho. He has entrusted me to initiate the process of inoculation in each one of us. As you already know, and as we have been practicing for years, we will select the purest among us and take them to the underground chamber. There, they will be grafted by our celestial protector, and they will enjoy his divine form. Children of my Oroho, we have waited for so many years. These revelations have been delivered for millennia to those who preceded us. And it will be the legacy of generations to come. I call upon Father Casperoni to bring the cages. Bring forth the new children of my Orohoi. Fear not the power of our divine hand. He will bless us all with our new form. Glory to my Orohoi. Glory to my Orohoi. Send them to the catacombs for the divine judgment. Estas historias son un poco extrañas si me lo preguntan, pero todas y cada una de ellas nos muestran un contexto diferente y desde todos los ángulos de estos seres extraños. Se sabe que Mrojo es una secta que opera por todo el mundo, y gracias a estos videos y grabaciones podemos empezar a descubrir que, más que una secta, esto ya era una nueva religión completa que alababa a un dios propio. Es a partir de ahora donde se nos muestran múltiples pruebas de las acciones de estos cultos, mismos que en repetidas ocasiones quemaban y explotaban casas enteras. Curiosamente, nunca se supo la razón para realizar estos incendios, pero sí se encontraron pistas sobre las primeras iglesias construidas de esta secta. A continuación lo que verán es el video completo, ya que siempre trato de resumir lo más importante para este canal y creo que este video es importante verlo de principio a fin. Así que activa los subtítulos del video y ya que andas por ahí dale un buen likeazo a este video si te está gustando. Además de qué dices de comentar polilla, si lo haces te daré un corazón tu hermoso. Williston, a city located in Chittenden County, Vermont. It is the second largest city in the county, with a population of approximately 40,000 residents. The history recounts that the region's first inhabitants were the Abenaki indigenous peoples, who extended their presence beyond American territory, reaching the heart of the Canadian province of Quebec. With the arrival of the first European settlers in the 17th century, mainly English and to a lesser extent French, the first permanent settlements of modern Vermont were established. During the American Revolutionary War, Williston was a significant battleground. The famous Battle of Hubbardton took place there in 1777, which was of great importance in delaying the British advance towards Albany, New York, a decisive factor for the future. After the war, and with the establishment of the modern nation in the 20th century, Williston began to thrive in the shadow of Burlington, dedicating its primary economic activities to agriculture, forestry, and manufacturing. In 1951, Michael Rudin, a Catholic priest, started a crucial mission in Williston for social protection and the proper growth of children.
Despite the initial aversion to Catholic doctrine on American soil, Father Rowden's works deeply influenced the city's inhabitants. By his explicit orders, Adrien Casperoni and Carlo Fauvert arrived from France in 1952, becoming key figures in the strange transformation of the original Church of the Last Jesus Christ Project. Casperoni and Fauvert introduced unusual changes to Catholic doctrine, warmly received as unprecedented in 1950s American society. They established the dogma of the second intermediary between God and men, an entity whose strength could be understood as superior to the Holy Spirit, while simultaneously being an expression of it. Although this idea is not entirely clear, the parishioners actively participated in reconstructing other doctrinal precepts of Catholicism. Some devoted so much time to this cause that they moved to live in these churches and actively engaged in converting both tourists and residents of Burlington. In 1953, all of Williston was in some way involved with Father Rowden's church. The fervor for this new entity, which provided them with unparalleled spiritual joy called Miaroho, led them to build enormous stone monoliths erected at certain points in the city. According to their testimonies, these were the true symbols of the Holy Trinity, places that would also serve as beacons for the children of this omnipotent entity. Miaroho was constantly represented with the image of a giant moth. Williston residents claimed that this was indeed its true form, and that, due to the complexities of the earthly plane in contrast to the celestial world, its manifestation could not occur naturally until men, mortals, were capable of assimilating its form and bringing it back to where it rightfully belonged, where its glory could reign. In many of the cults held at least twice a week, large quantities of small moths were used, released inside the church or around the monoliths. In addition, underground, there were types of farms for the children of Miaroho, where they raised those moths that had, according to their speeches, been direct messengers from the other plane. These were captured in larger cages, fed with garbage remains, and kept with a priest who interrogated them daily, demanding revelations and paths of perfection. Some of them did not survive in captivity, so their bodies were exhibited in the churches as symbols replacing the cross of Christ. These moths were considered sacred bodies of Miaroho's earthly sacrifice. However, not everything was unity and worship in Williston. Although information about this is scarce, only a photograph and a brief description have been found. Joseph has been punished under the laws of the Moroi Church. He bears the martyrdom of divinity on a pendant, and his hands have been carefully sewn according to the doctrine of 1952. He will proceed to be delivered to the children of Moroi in the holy fields under the Church of Slate Barn Drive. This excerpt possibly was a public announcement of one of the punishments for heretics or even possible spies. It is well known, thanks to existing documentation, that until the federal intervention of 1957, the city of Williston had regressed in its agricultural commerce expansion policies, even in closing the perimeter and placing paramilitary custody on the vehicular entryways. Therefore, it is suspected that during the last years, no one could enter or leave the city. Subsequent photographs have shown the extensive underground network, where more prisoners may have been found, whose remains were never found beyond marks on the walls indicating that they desperately tried to cling to an iron post to which they were chained.
During the final stage of Father Rowden's church intervention in Williston, dated from 1955 to 1957, rituals involving huge pyres around the monoliths intensified at a frenetic pace. Apparently, the city's inhabitants, and mainly the members of this religious group, had received revelations regarding fire and the purification of the soul. These activities ultimately alerted the authorities. It is not clear what actually happened in these rituals, but it can be assured that many people disappeared after these events, and many activities got out of control, leading to the burning of the churches they had built. Some even showed signs of having exploded due to intentional gas leaks. The Vermont History Museum incredibly managed to preserve photographs that the residents themselves took during one of the last ritualistic activities in Williston. These had originally been in the possession of Father Carlo Fauver before his arrest in 1958, where he was found hidden in the attic of a small house in the city of Cheyenne, Wyoming. In one of these photographs, and as confirmed by one of the curators and founding members of the museum, a caption is displayed in the same handwriting as Father Fauvar's, indicating, Mayor Lodge has awakened after billions of years of dimensional sleep. Its will shall be one with that of God, and it will disseminate its grace for eternity. The careful study of this case, by historians, theologians, and photography experts alike, has been able to determine with almost 100% certainty that something of indescribable nature was indeed thrown from the flames into the world, in a process that has not yet been explained by natural sciences. The Mayoralhoy case began to appear in different cities across the United States since the late 1950s, overshadowed by the Cold War, but with unfortunate consequences related to strange fires associated with people bearing moth-shaped tattoos on their arms and legs. Sé que puede ser mucha información para procesar, pero es aquí donde todo cobra sentido. No solo fue una doctrina muy famosa hace muchos años, sino que también manifestaron a lo que ellos llamaban su dios. No sé qué opinen ustedes, pero estas imágenes en blanco y negro de estos titanes insectos son algo digno de recordar. Podemos notar que en cada una de estas apariciones siempre y sin falta una gran explosión los acompaña. Esto explicaría la foto tomada por la pareja en una propiedad privada de hace mucho tiempo. Esto también explica todas y cada una de las casas y capillas incendiadas que dejaban atrás estos cultos, donde se creía que esto era solamente un método para no dejar pruebas. Estos sucesos no podían pasar desapercibidos, pero sí podían ser tergiversados a lo largo de los años. Según la historia, fue alrededor del año 1950 cuando se puso de moda traer tatuajes de polilla en el cuerpo. Pero lo más importante que deben recordar es que todo esto comenzó con un padre llamado Rowden. My son, I can't believe it. Finally, you've transformed into one of us. You've been granted the grace of our Savior. Relax. You don't need to. Don't breathe so heavily. John, are you still there? It's me, Father Rowden. I've come to see you. And I must congratulate you on your sacrifice. You did this for all of us and your brothers who joined you. I know, skin may feel strange, somewhat warm and painful. But you must remain calm. This form has been what Mayoralhoy has wanted for you. Once you get used to it, it would be a marvel for you.
I understand that breathing might be difficult at the moment, but in the days to come you'll realize you no longer need it. Your wings will spread and from there you'll obtain what you need to stay alive. Please, stay calm. We'll be back next week, hoping to see you again. And unite you with your brothers. Por último, podemos ver lo que reconocemos como la red principal de los túneles de M Rojo. Estas catacumbas eran tan largas e interminables que se necesitaron cientos de investigadores para explorar solamente el 50% del lugar. Aquí abajo había templos y columnas completas, altares, ángeles y arcángeles, mosaicos muy antiguos con polillas en su representación, pero sin duda, el descubrimiento más inquietante de todos fue en las bóvedas más profundas del lugar. Aquí se encontraron criaturas vivas que se situaban pasivamente en las paredes del lugar. Estas criaturas ni siquiera se movían ni hacían ningún ruido, pero desprendían un extraño aroma a lavanda, según los investigadores. Después de avanzar varios metros más, encontraron un surco enorme sobre sus cabezas, y en este había cientos o tal vez miles de pupas de estos monstruos que comenzaban a mostrar movimientos para nacer. Se tomaron muestras de todo el lugar antes de ser sellado para siempre. Las imágenes que estás viendo fueron tomadas en esas catacumbas interminables. Solamente piensa que dentro del contexto de esta historia, las personas que tomaron la foto tuvieron que estar frente a frente con esos insectos del tamaño de 2 personas. No sé qué opinen ustedes, pero yo sería incapaz de acercarme a esas cosas ni siquiera a 1 metro. ¿Quién era realmente el padre Rowdy? Puede que nunca lo sepamos, pero esos insectos ahora están libres y haciendo de las suyas. La segunda temporada de esta serie fue más difícil de digerir por la gran cantidad de preguntas que genera, pero no pueden negar que es increíble poder ver cosas como estas en el internet. Si el video te gustó y llegaste hasta esta parte del video, no olvides compartirlo con un amigo. Eso me ayudaría mucho para poder seguir creando contenido como este y que más personas me conozcan. Si quieres que veamos la tercera temporada de M Rojo, no olvides dejar tu like. Y si ya activaste la campanita de notificaciones, nos veremos en el próximo video. Chao, chao.